A ver quién rompe Empezamos, ¿no? el hielo. Bueno, empiezo yo. Venga, venga. Vale. Vale, es la primera vez que vengo a una rueda de prensa. Ya, yo también primera que hago, ¿eh? Así que... ¿Qué tal estáis? Muy bien, Bien. gracias. Es la primera vez, así que, bueno, primero, son dos preguntas en uno. Quiero saber Sí. cómo ha sido para ti, ¿no? Es asumir este gran reto en este primer álbum. ¿Cómo ha sido también, aparte a nivel profesional, a nivel personal? ¿Qué ha cambiado en ti, en ese mismo Martín, antes de empezar que ahora terminar? Y por otro lado, ¿qué nuevos retos vas a asumir? ¿Qué piensas que puede pasar? ¿Tienes miedo? ¿Tienes, no sé, nervios? Pues desde luego sí que me siento diferente después de haber hecho este primer disco. Al final es un proceso creativo largo y de mucho crecimiento y de nutrirse y de inspirarse, de escribir, de buscar. Y habiendo pasado ese periodo de proceso del que casi ahora no soy consciente que he tenido, ver el disco terminado es un gozo enorme y tengo muchas ganas de enseñarlo, de enseñar esto que hemos creado tanto Hidrogenés como yo en conjunto. Y emoción, la verdad. Nuevos retos, pues sí, siempre estoy pensando en nuevos retos, la verdad. Vivo pensando en lo siguiente que quiero hacer y es verdad que ahora estoy muy enfocado en este disco, en los conciertos que habrá del disco, que creo que serán especiales y espero poder evolucionar en la música y buscar mi voz en diferentes registros y cambiar y siempre estar en cambio y en movimiento, es lo que me motiva, poder indagar y explorar y aprender. Hablando de la inspiración, sí. Nos gustaría saber cómo ha sido la inspiración para crear esta insolación. Ajá. Y con Hidrogenés, ¿cómo ha sido ese proceso creativo? Pues la inspiración ha venido de muchas partes. Al final, hacer un disco supone estar muy alerta de tu entorno y de tus vivencias para nutrirte y para contar algo, porque sin información del exterior y sin búsqueda, pues poco puedes contar, siento. Entonces, desde otras formas de arte, desde películas, libros como La insolación de Carmen Laforet, momentos cotidianos de mi vida, anécdotas pasadas, todo esto al final te va nutriendo y vas haciendo un recopilatorio que sale por la boca y se forma con ayuda de gente como Hidrogenés, que son musicazos, en canción y en música y en obras. Entonces, mucha inspiración. Te quería preguntar cómo es para ti, digamos, cuál es la historia que encierra este disco y cómo crees que el público va a recibir esta historia, si crees que van a entender todo lo que has querido contar, si se van a llevar mucho a su territorio, si van a sentirse pues identificados, si van a encontrar también paralelismos con sus vidas. ¿Cómo ves, digamos, todo este proceso para ti? Espero que sí que se encuentren paralelismos con la vida de uno mismo. Al final, lo especial de las canciones es que te cuenten cosas diferentes, ¿no? Pero que a la vez todo el mundo pueda conectar a su manera y darle su propia interpretación. A mí me pasa y yo espero que con estas canciones la gente pueda, además de disfrutarlas desde mi punto de vista contándolas, poder llevárselas a su terreno. Entonces, sí, yo creo que dará pie a que cada uno se monte su historia. Muchas gracias. Yo te quería preguntar que han sido 2 años de trabajo de este álbum. Sí. ¿Crees que has conseguido reflejar en él quién eres hoy y también quién eras cuando empezaste? Sí, creo que hay un reflejo de mí bastante claro. No definitivo, porque creo que estamos en constante cambio y yo me considero una persona cambiante y con muchos tipos de gustos. Sí creo que es un disco que refleja muy bien lo que ha sido para mí estos años y también años pasados míos, de más pequeño, reflejados en canciones. Entonces, sí creo que refleja muy bien el Martín de ahora. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de darle forma a toda la parte visual, tanto vídeos como el arte del disco y demás?
Pues en el mundo artístico del disco hemos podido contar con Estudio Brillante, que es un estudio de arte magnífico, con mucho gusto, gente muy maja y muy cercana. Y ha sido un poco también conversaciones, muchas charlas previas importantes a la hora de enfocar algo así como un disco. Y ahí es donde salió un poco el mundo más virtual de videojuego, que también es muy significativo para mí en mi crecimiento y en mis recuerdos y en mi mundo nostálgico. Y al final el disco también tiene este sonido un poco electrónico virtual que puede llevarte a este mundo paralelo 3D donde aparece Muno, el muñeco avatar. Y, y ha sido charlar y charlar y hasta gente del equipo se leyó el libro de la insolación para ver el mundo también de Martín. Y mucho match con ellos, la verdad. Sí. Hablando de los conciertos, Sí, me imagino que ya te estás preparando un poco o te vas a preparar ya para ellos. sí. ¿Qué tienes pensado hacer al público? ¿Va a ser igual que el disco o lo quieres llevar completamente distinto? Y habrá covers, ¿no? Me imagino. Pues evidentemente sí que es la presentación del disco, o sea, ese Insolación Tour, en nombre, dando nombre también al disco y a todo el momento de la insolación. Sí que es un paso más allá y sí que creo que es como una extensión de lo que es el disco como tal y que defender unas canciones en directo con el cuerpo como lo tengo yo siempre tan presente y con la voz en un escenario eleva las canciones. Puede que en otros proyectos no lo sientan así los artistas y que tengan mucho más energía las canciones de escucha en disco, pero yo creo que lo especial de este disco va a ser el directo y va a ser vivirlas entre todos y todas con la energía del directo. Entonces ahí estamos preparándolo, pero tengo muchas ganas de empezar. Sí. ¿Cómo ha sido también sentirte así, siempre desde que has empezado, ¿no? Desde OT, Sí. ahora siempre has estado súper arropado por tus seguidores, seguidoras, tu familia, tus amigos. ¿Cómo has vivido también, ¿no? Con ellos esta evolución, este primer paso, ¿no? En solitario? Sí. Sí que es verdad que me he sentido muy arropado tanto por la gente que me sigue, fans y tal, tanto como por mi familia y mis amigos. Entonces es verdad que es, bueno, yo voy haciendo mi camino muy intuitivamente y cuando llegas a un punto de mostrar algo, de presentar algo, es cuando te das cuenta de todo el proceso que ha habido y todo el apoyo que ha sido tu gente. En mi caso algo ha sido así. Entonces es muy bonito crecer artísticamente con tantos apoyos, tanto de las empresas con las que trabajas, en mi caso Universal y Curanda, en la parte más actoral, y también la gente de mi vida de siempre. Entonces, en ese sentido estoy agradecido y respaldado con una red fuerte. Ya, mira, como has dicho, me has mencionado a Curanda Sí. a nivel natural, te quería preguntar por eso, porque claro, estás con varios proyectos al mismo tiempo, aunque no todos se han formado, y dime si me equivoco, en el mismo rango de tiempo, o sí, tú dime, ¿cómo se asume también? ¿No? Porque por un lado necesitas crear el ambiente musical y por otro lado también al mismo tiempo compaginar quizás, la rama actoral. Sí que es curioso porque ahora en abril presento el disco y Kraken, la película que se estrena el 24 de abril. Y en este caso sí que las compaginé en el tiempo, porque empecé la composición final, digamos, del disco con Hydrogen Ace, porque previo sí que hubo un proceso de composición que no siguió adelante y que se guardó. Entonces, a partir de trabajar con Hydrogen Ace y encarar el disco, que fue por mayo de 2025 o así, abril, mayo, rodé Kraken en octubre, que ahí fue un poco el momento en el que empecé a lanzar nuevos recuerdos y los adelantos del disco y demás. Entonces sí que lo pude compaginar. Es verdad que al ser un papel bastante pequeño, no fue como el Mariliendre, que era bastante más protagónico, sí que encontré el momento de compaginarlo bien. Y eso hice. Como has comentado, el disco gira un poco en torno a la nostalgia y la memoria. Sí. ¿Te has encontrado con alguna emoción o algún recuerdo que te haya costado más transformar en canción? Pues sí, es verdad que las emociones han estado muy presentes, siempre lo están, ¿no? Creando un disco.
Sí que ha habido alguna canción que se atragantó un poco más por el hecho de abarcar una emoción muy grande. Miles Torninos, por ejemplo. Bueno, no sé si habéis escuchado el disco o si aún no. Bueno, lo escucharéis pronto. Sí que hubo alguna canción como Miles Torninos que tenía, es una canción como muy personal y simplemente costó un poco más encararla de la manera en la que la hemos encarado ahora hacia el final, para el resultado final. Pero en general todo ha llevado un proceso como muy fluido y fácil, te diría. A mí me gustaría que me comentases un poco, porque me gusta mucho el francés, Sí, y la canción que tienes en francés. Sí. Me imagino que es de Remy. Jeremy, Cuéntanos un poco cómo nace esta historia. me apetecía mucho cantar en francés y a Hydrogenés les pareció también una idea genial, así que lo hicimos. Además tienen mucha influencia y mucha admiración por el francés cantado en el pop. Yo también. Así que dijimos pa'lante y añadimos a esa idea de cantar en francés una anécdota mía en Francia con un chico francés que no fue correspondido y demás y de ahí sale esta canción. Es muy divertida. A pesar de ser un amor no correspondido, es divertido. Y en directo, ¿cómo lo vas a llevar? Y en directo, pues con mucha energía, bailoteo como siempre y con energía, sí. No, es que iba a hablar como estamos con idiomas, Sí. iba a decir del euskera. Claro, fue otra idea. ¿Sabes? Entonces digo, te tengo que preguntar evidentemente por el euskera. porque En es euskera, tan bonito sí. que me gustaría Sí. alguna En vez. euskera habrá música en algún momento. Por mí y por la gente que me sigue también de Euskal Herria y es un idioma que hay que defender, lo tengo presente y lo haré. En este disco no ha cuajado, pero bueno, tenemos el francés. No, hay muchos. Hay momentos para hacer de todo. Sí. Te iba a preguntar que siempre, desde que te conocemos en todas las entrevistas, es como que siempre has dicho que para ti hay un factor muy importante que es el mostrar siempre sensibilidad. O sea, que es como tu fortaleza. Entonces, quería saber cómo se ha reflejado esa sensibilidad en este proceso de disco, cómo te ha acompañado, si la sigues llevando por bandera, o sea, cómo... O sea, Sí. porque es como que siento que cada vez es más difícil en la industria musical, es decir, apostar por la sensibilidad, por la ternura, tal, porque todo pasa tan rápido, todo Ya. pasa tan acelerado, entonces quería saber un poco cómo llevas todo eso también. Creo que esto depende un poco de lo que cada artista valore y tenga más dentro como valor. Lo que haya aprendido de su entorno y cómo haya crecido. Y luego eso se plasmará en sus canciones y en sus obras. Yo en mi caso, pues sí, esto de la sensibilidad que dices, sí, supongo que lo tengo presente por el valor que le doy a la familia, por ejemplo, o a la cercanía o a esta sensación como de hogar y de valorar un poco lo cotidiano y tal. Supongo que por ahí me sale no sé, la apreciación de la vida o la ternura o como sea. Y al final me sale también bastante orgánico, diría, a la hora de hacer y de escribir o de pensar en música. Suelo ir más por esto, por esta sensibilidad o no sé, cotidianeidad o no sé cómo se quiera llamar. Sí, sí. Qué bueno, muchas gracias. Nada. Y siendo este tu primer disco con tantos procesos nuevos para ti, ¿qué crees que has llegado a descubrir de ti a lo largo de estos 2 años? ¿O qué te ha, no sé, qué te ha enseñado el crear este disco? Pues ha sido un proceso muy bonito que me llevo. El haber trabajado codo con Hydrogenés, en haber hecho esos viajes a Barcelona para avanzar el disco. No sé, lo he sentido especial y divertido y me han dado muchas ganas de seguir explorando y de seguir conociendo a gente con la que hacer música, que en equipo todo es mejor y que es genial compartir proyectos y procesos creativos. Es igual es el mayor aprendizaje y las ganas que tengo ahora de después de este disco musicalmente ver qué me puede deparar y empezar ya a tener inspiración y referencias de gente con la que trabajar para intentar hacerlo y
y crear otro proceso diferente y también nutritivo. Antes me has comentado que el Martín del presente se encuentra reflejado en este disco. Sí, Si alguien escuchara el disco de aquí 10 años, por ejemplo, ¿qué sí. te gustaría que entendiera de ti, de este momento vital en el que te Wow, encuentras? qué buena pregunta. Pues espero que sea un disco que con los años se pueda escuchar y seguir sintiendo cosas y emociones. Yo diría que sí. Pues me gustaría que, no sé, que percibiera cada uno un poco lo que sienta orgánicamente y que interprete lo que le salga de mí. ¿Qué me gustaría? Bueno, pues que viera un poco las historias que cuento y que se pueda sentir identificado o identificada independientemente del momento en el que se escuche y pues que vea estos rasgos que muestro de nostalgia o valor a lo vivido o ganas de vivir o no sé, cada uno que sienta lo que tenga que sentir. Bueno, vale. Preguntarte también sobre respecto a vídeo musical. Sí, Si hay pendiente o se sabe que cuántos vídeos van a salir o depende Ajá. cómo lo vas a llevar. queda un vídeo musical Sí. que saldrá... Bueno, esto saldrá una vez salga el disco, ¿verdad? Toda esta prensa. ¿O antes? No nos han dicho si hay. Bueno, queda un vídeo... Si quieres, di como el viernes. Vale, sí. El viernes 10 saldrá el último vídeo musical y además todas las canciones que no tienen ya un vídeo, que han salido ya como singles, tendrán un vídeo acompañante, menos videoclip, formato videoclip, pero sí un visual bastante especial por canción. Sí, tengo ganas de todas, de que se vea eso, la verdad. Porque se rescata un poco a... Bueno, no quiero decirlo. Prefiero que sea sorpresa. Vale, pues chicos, última pregunta, por favor. Y subimos a hacer la foto, vale. ¿Alguien? ¿Alguien quiere disparar la última? ¿Vale? ¿Estamos? ¿Todo? Vale, espera, entonces la última. Sí, ¿Qué le dirías a todos? Es que claro, si nadie quiere preguntar, yo quiero aprovechar. dale. Quiero preguntarte sobre qué le dirías a tus seguidores, a todos los que han escuchado y a los que aún no han escuchado tu música para que se hagan con este álbum. Pues mandar gracias, sobre todo, por la paciencia y por esperar a lo que tengo que contar y que espero que les guste el disco de corazón, que les guste, que la gente que no me escuche habitualmente, que pueda descubrirlo y que pueda encontrar algo interesante y listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.